このシールを見たことはありますか？該当。使われなくなった電話ボックスの影。ポストの裏。道路地図の柱。街のいろいろな場所に貼られています。Hola gente, soy Aguila27, bienvenidos a Nido Games. Hoy os traigo el análisis de Chaos Chill, una novela visual lanzada originalmente en 2014 y que llegó a Occidente el pasado mes de octubre de 2017. Hice el unboxing de la edición especial de este juego cuando salió y creo recordar que dije que haría análisis y he tardado unos 5 meses, pero bueno, es mejor tarde que nunca. Pues para empezar vamos a situarnos un poquito con lo que es esta novela visual. Chaos Chill pertenece a la serie de videojuegos de Cyan Adventure, serie a la que también pertenecen otros juegos como Steins Gate y Robotic Notes. Es importante remarcar que aunque se ambientan en el mismo universo y hay diferentes referencias entre ellos, se consideran juegos independientes. En el caso de Chaos Chill, se trata de la secuela de Chaos Head, otra novela visual que nunca salió de Japón de forma oficial. Por lo tanto, podríamos decir que comenzamos falto de información, pero aún así no es un impedimento a la hora de jugar y comprender la historia. Al principio es posible que nos perdamos un poco cuando mencionan o hablan de ciertos acontecimientos, pero poco a poco nos van explicando las partes más importantes que necesitamos para situarnos, pues con esta introducción para situarnos un poco, comencemos con el análisis. En el año 2009 un terremoto arrasó el barrio de Shibuya dejando más de 3.000 muertos y 10.000 heridos. Muchos de los supervivientes comenzaron a mostrar síntomas de daños psicológicos provocados por el estrés sufrido durante el terremoto. Este trastorno fue llamado síndrome Chaos Chill. Por otro lado, otros tantos supervivientes aseguraban haber visto una luz blanca antes del terremoto. Muchos de ellos creían firmemente que el terremoto fue, de alguna forma, provocado artificialmente. 6 años después del terremoto comienzan a ocurrir una serie de extraños asesinatos a lo largo de Shibuya que parecen guardar alguna conexión con otros asesinatos sucedidos poco antes del terremoto. Estos asesinatos poco a poco comienzan a llamar la atención de los medios y los ciudadanos, entre ellos nuestro protagonista Takuro Miyashiro, un joven estudiante superviviente del terremoto y que está a cargo del club del periódico de su instituto, que poco a poco se ve envuelto por los extraños sucesos que están ocurriendo en el recién reconstruido barrio de Shibuya. Como se puede apreciar, parece que todo el misterio gira en torno a los asesinatos, pero no parece haber ninguna mención a ningún elemento de ciencia ficción como cabría esperar. Esto se debe a que, aunque es un elemento vital de la trama, se irá desvelando poco a poco según avancemos. Sin entrar en más detalles de los que ofrecen algunas sinopsis, podríamos decir que gran parte tiene relación con las ilusiones. La historia se centra sobre todo en la investigación de los asesinatos en conjunto, la cual se irá complicando según avancemos, haciendo que en lugar de conseguir respuestas solo tengamos más preguntas. Gracias a esto el misterio nunca decae. Cuando parece que estamos cerca de descubrir la realidad de algo, nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que pensábamos y que también tenemos que descubrirlo, lo cual nos llevará a tener que investigar de nuevo. Aunque es un juego que nos mantiene continuamente intrigados, su gusto por el detalle también puede llegar a jugar en su contra, ya que hace que el juego tenga un ritmo lento por lo general, lento llegando en algunos casos a hacerse aburrido. Un ejemplo de esto son tanto el capítulo 1 como el 2. Nos cuentan un montón de cosas y nos presentan también a diferentes personajes para ponernos en situación, pero de una forma en la cual prácticamente no ocurre nada más que eso durante cerca de 6 horas, un tiempo bastante excesivo solo para una presentación. Eso sí, también es cierto que una vez superado el obstáculo que suponen estos dos capítulos, aunque tiene algún que otro momento así, no son tan largos y muchas veces tampoco son irrelevantes aunque puedan parecerlo a primera vista. La historia principal tiene una duración de cerca de 30 horas, pero una vez completada se nos dará la opción de desbloquear rutas alternativas de las heroínas mediante nuestras decisiones. Con este dato puede parecer que Chaos Chill tenga un componente de bisimulador de citas, pero no exactamente. Si bien es cierto que los capítulos se centran en un personaje específico, siempre femenino, no suele estar destinado únicamente al fanservice y romanticismo, aunque tampoco están ausentes.
sino que sirven para hablarnos del trasfondo del personaje y muchas veces descubrir respuestas a preguntas que no fueron resueltas en la historia principal, algunas de ellas muy importantes y reveladoras para comprender la trama global al completo. Y si algo me fascina de Chaos Chill es cómo se molesta en dar una explicación razonable a prácticamente todos los aspectos de la historia, incluso algunos que puedan parecer absurdos al principio. Todas las chicas del juego son arquetipos típicos del anime fanservice, pero en este caso se molestan en explicar la personalidad de cada una y por qué actúan de esa manera. Ciertamente muchas veces tienen mejores justificaciones unas que otras, pero si de algo puedes estar seguro es que hay alguna razón para el comportamiento de ese personaje. Hablando de los personajes, por lo general me han gustado mucho casi todos ellos, por lo bien construido que están dentro del tipo de historia que es. El único problema que tienen es que dentro de la historia principal no todos llegan a brillar. De todo el elenco, solo un poco más de la mitad llegan a hacer algo relevante y con importancia para la trama, y aunque los otros participan, son personajes un tanto residuales a los que solo se da desarrollo en sus respectivos episodios. Para finalizar, un punto importante, la historia principal tiene un final que a pesar de su simpleza me gustó bastante ya que me pareció decente, pero aún queda el final verdadero para cerrar esta historia. Para desbloquearlo debemos acabar todas las historias secundarias y entonces nos darán acceso al capítulo final del juego, el cual me ha parecido magnífico y hace que valga la pena todo el tiempo invertido hasta ahora, incluso los momentos aburridos. En lo personal pienso que ver este final es imprescindible para ver hasta dónde llega este juego, ya que incluso en su final, cuando todo parecía estar todo resuelto, con la historia principal y los capítulos adicionales, vuelve a sorprendernos con unas últimas revelaciones. Y con esto terminamos la maravillosa historia de este juego, así que pasemos a la jugabilidad. Jugablemente, como es de esperar, en este caso es realmente simple. Podríamos decir que se trata de una visual novel pura. No tenemos momentos de investigación como podría ser en Danganronpa, ni tampoco exploración o interacción, aunque sea muy limitada como en Rune Letter. En este caso únicamente consistirá en lectura. Es cierto que el juego también cuenta con decisiones, pero no es del todo cierto. Estas decisiones se tratan de, vamos a decir, ilusiones que tiene el protagonista en cierto momento. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante una puerta que vamos a abrir, el protagonista comienza a imaginar qué podría ocurrir al abrirla. Aquí podemos elegir una ilusión negativa o positiva. En el caso de la negativa nos imaginaremos el peor escenario posible al abrir la puerta y en el caso positiva la mejor situación posible. Pero ambas no son más que la imaginación del protagonista y no tendrán ninguna consecuencia real. Entonces toca preguntarse, ¿cuál es la finalidad de estas decisiones? Pues su mayor función es sin duda el puro entretenimiento. De esta forma le da bastantes momentos divertidos al juego, ya que cuando elegimos las ilusiones negativas nos ponen en el peor escenario posible hasta un límite un tanto ridículo en algunos casos. Llegamos a tener momentos macabros o crueles sin venir a cuento. Y en el caso de las ilusiones positivas, están en su gran mayoría centradas en el fanservice, siendo muchas veces clichés de los animes ecchi. En el caso de que no nos interesen estos añadidos por cualquier motivo, también tenemos la opción de no usarlas, aunque en lo personal recomiendo ir probando, ya que en algunos casos llegan a ser bastante divertidas, ya sea por lo absurdo o lo ridículo del momento. Las ilusiones solo tienen un uso real, y es una vez terminemos el juego, ya que algunas de ellas desbloquearán los capítulos adicionales. Este aspecto es un poco lioso porque tienen que ser ilusiones específicas en diferentes puntos de la historia que no quedan demasiado claros. Si estáis interesados en conseguir los episodios adicionales, cosa que recomiendo, yo recomendaría buscar una guía, ya que si no tendríais que ir probando muchas veces para encontrar los diferentes puntos, y de todas formas uno no juega una visual novel como Chaos Chill precisamente porque sea un reto. Chaos Chill también incluye una sección de extras para ver los openings, las imágenes que hemos ido desbloqueando y una sección con toda la música del juego según avancemos. Como curiosidad quería mencionar la sección de tips, un apartado en el que podremos ver el significado de diferentes palabras que van apareciendo en el juego, ya sea porque son palabras realmente extrañas porque son palabras inventadas o abreviaciones, o referencias a algún elemento de ficción dentro del juego, como podría ser una serie de televisión. Bastante curioso y que enriquece el trasfondo del juego y ayuda a evitar que nos perdamos cuando hacen referencias, por ejemplo, al anterior juego sin tener que detenerse demasiado a explicarlo. Y como última curiosidad, en las opciones puedes bajar el volumen de la voz de casi cada personaje por separado o solamente de todos los hombres o todas las mujeres. Una opción de lo más curiosa que nunca había visto y que no podía evitar mencionar. Pues con esto terminamos la jugabilidad. En cuanto a apartado técnico, en una visual novel no hay mucho que decir, ya que prácticamente todo el juego se basa en imágenes estáticas. Como único punto a mencionar es que los personajes tienen un detalle que al menos yo no había visto antes. En algunas ocasiones durante los diálogos, cuando se da el caso de que un personaje está de espaldas a nuestro protagonista porque está hablando con otro personaje o por algún otro motivo, se coloca un spray del personaje de espaldas, un detalle curioso y aunque parezca mentira, da un toque que podríamos decir más realista y que personalmente ya echo de menos en otros juegos del estilo. Y como punto negativo es que en algunos casos cuando se hace un primer plano de un personaje las imágenes parecen no tener una resolución demasiado buena y se notan un poco borrosas. Seguramente en una PS Vita no es algo reseñable, pero en PS4 en un televisor es un detalle un poco feo. Pasemos al apartado sonoro. En este caso contamos únicamente con un doblaje en japonés, el cual es bastante bueno. Los efectos de sonido son bastante variados y ayudan a crear la atmósfera del juego.
La banda sonora por su parte me ha parecido una maravilla. En el caso de la música ambiental, para momentos tranquilos o alegres me ha parecido únicamente correcta, pero en el caso de la música de tensión o en los momentos dramáticos, tiene un toque único para crear un ambiente misterioso y en algunos casos triste, haciendo que la experiencia mejore bastante. Además, al terminar la historia cuenta con un tema vocal que me ha parecido magnífico. Dicho todo esto, pasemos a la conclusión. Chaos Chill nos presenta una visual novel pura, muy bien planteada desde el principio, donde cada detalle cuenta. Una historia que esconde un misterio tras otro y en la que nos acompañan una serie de personajes bastante variados, realmente interesantes, que únicamente se ve un poco lastrado por un desarrollo un tanto tan lento, pero que aún así logra salir adelante en un final más que satisfactorio, y que además cuenta con una banda sonora excepcional que representa a la perfección el mundo de este juego. Así que aunque creo que está más que claro, lo recomiendo. Sí, se lo recomiendo sin ninguna duda a cualquier fan del género, pero para los demás hay que tener en cuenta un par de puntos. Es una visual novel pura hasta el punto en el que la jugabilidad es prácticamente algo opcional, por lo tanto es importante saber lo que nos vamos a encontrar. Es un juego lento y un tanto pesado que solo se encuentra localizado al inglés, por lo tanto si no tenemos un mínimo de control con el idioma, muy posiblemente sea fácil perdernos o cansarnos rápidamente. Pues hasta aquí el análisis de Chaos Chill, juego que me ha sorprendido gratamente. Según se complicaba la historia pensaba que no serían capaces de darle un final digno, pero lo lograron con creces. Una maravilla que recomiendo a todos los interesados en el género o a cualquiera que quiera adentrarse por primera vez. A los interesados lo tenéis disponible en PS4 y PS Vita, no está disponible en PC, pero teniendo en cuenta que se han lanzado tanto Steins Gate como Steins Gate 0, creo que es muy probable que acabe saliendo pronto. Así que nada más, cualquier duda o sugerencia a los comentarios como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.